Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Muy buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a el culto que cada domingo tenemos en este mismo horario. Le invitamos a que con toda disposición esté allí junto con su familia, o si está usted solo, esté allí con todo su espíritu dispuesto, cuerpo, alma, espíritu, dispuesto para tener este tiempo con el Señor, en el cual nosotros le rendimos el culto a Él. El culto no es para nosotros, es para el Señor. Y pues les damos la bienvenida y les invitamos a que compartan con otras personas el enlace, con sus amigos, con sus familiares, para que tengamos este tiempo precioso donde vamos a estar orando, vamos a estar elevando alabanzas a Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo donde nosotros tenemos esa oportunidad de crecer espiritualmente. Y yo le voy a invitar que esté orando conmigo y que esté invocando el nombre del Señor, iniciando con esa oración que el Señor Jesús nos enseñó y que para nosotros no es una vana repetición, sino que hemos entendido que allí está contenida toda la voluntad del Padre y que fue un mandamiento que Él nos dejó. Cuando sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cómo debemos orar? Él les contestó, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, también venimos delante de ti invocando tu nombre y solicitándote y pidiéndote, Señor, con todo nuestro corazón, que estés atendiendo a nuestra voz, a nuestro clamor, a todos aquellos que se conectan con nosotros y que rinden el culto de manera espiritual, de una manera que tú realmente te agrades, Señor. Oramos para que tú estés presente en este servicio, para que tú nos ilumines, para que nosotros hagamos todo para ti, Señor, que todas las alabanzas, nuestras oraciones, nuestra actitud sea realmente la que tú mereces para ser alabado y bendecido. Oramos en esta mañana para que tú también nos perdones, Señor, para que tú limpies nuestra vida y que en el día de hoy, con la palabra que vamos a recibir, tú nos limpies, Señor. Tu palabra es la que nos limpia, como tú lo dijiste. Tus palabras son espíritu y son vida. Padre Celestial, nosotros reconocemos que no es por nuestros propios medios que nos podemos acercar al trono de la gracia, sino que es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos y siempre recordamos y agradecemos el momento en el que tú, Señor Jesús, derramaste en la cruz del Calvario tu sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y ser justificados a través de ese sacrificio. Gracias te damos, Señor, por haber comprado nuestra libertad. Ahora somos libres del pecado y queremos darte la gloria y darte la honra y decirte que te amamos y que estamos agradecidos por esa obra. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que aún no han comprendido quién eres tú, Señor. Te pedimos que en tu infinita misericordia te reveles a cada uno de ellos y que nosotros podamos ser portadores de esas palabras que traen vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y nos disponemos en tus manos para que
tú obres en nuestro espíritu, en nuestro ser y que realmente tú estés agradado de la alabanza y de la adoración, de este culto que hemos preparado con amor para ti. Gracias, Padre Celestial, te damos. Amén y amén. Bueno, una vez más, les damos la bienvenida a los que se siguen conectando con nosotros y vamos a tener el tiempo de la alabanza. Yo le invito a que usted esté con toda reverencia allí rindiendo el culto al Señor y que estemos juntos cantando a Él y glorificándole a Él y entendiendo cada frase que nosotros decimos. No es cantar por cantar, sino que realmente entendamos qué es lo que le estamos diciendo al Señor y que lo hagamos con fe y con amor. Cantemos al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarle en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, Cántalo con nosotros. para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo De tu amor quiero vivir, quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, conoces mi camino, mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Levanta tu voz, díselo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, puedo confiar, oh mi Dios. oh mi Dios. Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantar.
cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro. Cántale a Él. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este momento. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el que tú nos permites adorarte, alabarte, expresarte el sentir de nuestro corazón, de reconocerte que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro buen pastor. Solo tú, Señor, nos indicas el camino, solo tú eres el camino al Padre. Y por eso en esta mañana venimos delante de ti, dándote las gracias por tu amor y misericordia, alabándote, bendiciéndote, dando todo de nuestro ser para expresarte nuestro amor. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, y te rogamos, Señor, en esta mañana por la vida de Glorita Pedraza. Señor, gracias por ella, y te pedimos que tú sigas obrando en su salud, que traigas sanidad, refrigerio, que completes esa obra que ya empezaste en su vida, en la recuperación de su salud. También te agradecemos por Paula Tavera. Gracias porque tú estás obrando en ella. Obra, Señor, en estas vidas que están saliendo adelante porque tú has tenido misericordia y has permitido que esté nuevamente en sus hogares. También te pedimos, Señor, en esta mañana por Nubia Velázquez, Señor. Te pedimos por ella para que tú seas sanándola, que en el nombre de Jesús tú seas levantándola, Señor. Tú seas tratando en su cuerpo, Señor. Trae sanidad, trae liberación. Quebranta toda obra del enemigo que quiera menoscabar su paz, que quiera traer dolor. Te pedimos que tú seas sanando, obrando en el nombre de Jesús. También te pedimos por Alicia. Obra, Señor, en su vida, bendícela, trae paz, trae refrigerio, trae sanidad. Te lo rogamos, Señor Jesús. Y así por cualquiera de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento y que tengan alguna enfermedad, en el nombre de Jesús oramos para que sean sanados en esta misma hora, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú estés obrando en su cuerpo y que tú seas trayendo liberación, sanidad, que tú seas trayendo refrigerio en su salud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque Él está orando. Hemos estado orando en los miércoles en el estudio bíblico por las personas que nos han pedido, y hemos visto que el Señor se ha glorificado. Así que pues si ustedes tienen peticiones, reúnanse con nosotros el miércoles, estén solicitando allí las peticiones de oración, y con mucho gusto estaremos orando todos como iglesia para que el Señor sea obrando. Les voy a invitar a que estemos abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 23. Salmo número 23. Y le voy a invitar a que me acompañe en la lectura de este precioso salmo. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a estar orando por la palabra.
y agradeciéndole al Señor también por todas aquellas personas que con sus recursos están apoyando este ministerio, que el Señor sea bendiciéndoles también en gran manera. Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti, dándote alabanza y adoración, y te rogamos que tú nos ayudes, que tú prepares nuestro espíritu para que podamos ver con los ojos espirituales y escuchar con nuestros oídos espirituales y poner por obra la palabra que el día de hoy va a ser enseñada a nuestra vida, Señor. Obra en cada uno de nosotros para que realmente nosotros llevemos a cabo esta palabra que nosotros aprendemos cada domingo o en cada estudio bíblico o en cada devocional, que esa palabra que tú nos hablas realmente se haga vida en nuestro espíritu. Señor, te rogamos que tú estés ministrando a cada persona, a cada familia, que tu Espíritu Santo sea llenando las vidas, que tú llenes de tu Espíritu Santo a todo aquel que hoy escucha tu palabra y que tiene fe en esa palabra que tú nos dejaste para que tengamos la vida en el Espíritu, la vida eterna. Te damos gracias también por todos aquellos hermanos y toda persona que ha aportado a este ministerio para que podamos seguir predicando el Evangelio. Oramos para que tú les bendigas cada día más y más, que tú bendigas sus empresas, los proyectos y que conforme, Señor, a lo que ellos dan, así tú mismo les multipliques. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos y al predicador para que seas tú hablando a través de él y que tu Espíritu Santo sea ministrando su vida también, llenándole, para que sea tu voz a través de él hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, les dejo con mi esposo que trae la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Hola, buenos días. Se me cortó la cabeza. Buenos días para todos. Un gusto y un gozo poder estar con todos ustedes en el día de hoy compartiendo este tiempo que es el tiempo que semanalmente dedicamos, bueno, entre otros tiempos, un tiempo muy especial que es el Día del Señor. Entonces rendimos el culto para Él. Muchas gracias a los que se están conectando desde Bogotá, desde Sáchica, desde Villa de Leyva, desde Sotaquirá, desde aquí, desde Tunja, desde cualquier lado que nos acompañen. Es un gozo compartir con todos ustedes. En la página que tenemos de Facebook hemos tenido muchos, bueno, a veces nos dan like y a veces siguen la página. Muchas personas que se conectan desde, he visto personas que se han conectado desde México, desde Argentina, mucha gente en Venezuela conectándose, pues que nos dan like, yo pienso que nos siguen. Entonces un saludo también a nuestros hermanos de otros países que se conectan por medio de la página de Facebook, que cuando hacemos las transmisiones en YouTube también las compartimos por Facebook y las transmisiones en vivo las estamos haciendo por Facebook. Así que un abrazo gigante para todas las personas que sin conocernos se han conectado y han tenido a bien seguirnos y pues han compartido los estudios y los cultos. Entonces un abrazo gigante, que la palabra del Señor sea corriendo en estos países a estos hermanos. Cuando vengan a Colombia, bienvenidos. Nos reunimos en Tunja y en Villa de Leyva. Entonces un abrazo gigante para todos ellos. Ya Rui ha dicho las peticiones que han puesto en oración. Un abrazo gigante para Glorita, que ya está en su casa, salió, estuvo muy malita, estuvo hospitalizada. Entonces que el Señor siga orando también por Alicia, que ha estado también muy malita, que el Señor sea orando en ella también. En Nubia, que tiene pendientes para unos exámenes, pero que el Señor sea glorificándose. Por Paula, que también la niña que tuvo un paro cardíaco, que el Señor la recuperó en su totalidad. Muchas gracias a ustedes por el apoyo en oración. Pues así, ustedes vieron el Salmo, ¿no? El Salmo que tiene que ver con la prédica de hoy, vieron la canción que habla de Jesús como el buen pastor. Pues hoy vamos a estar hablando
del pastor o del buen pastor. Y vamos a ir a Juan capítulo 10. Yo sé que inmediatamente usted pensó en esa porción bíblica que está en Juan capítulo 10, donde Jesús habla acerca de quién es Él y cómo Él es nuestro buen pastor, como lo cantábamos ahorita en la canción. Entonces yo le invitaré a que usted vaya a Juan capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Vamos a estar leyendo. Yo le invito a que usted vaya, busque en su Biblia y esté pendiente de las lecturas bíblicas para que podamos reflexionar en este tiempo que nos queda en la palabra del Señor. Entonces dice así, la palabra del Señor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. El lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que esta palabra produzca en usted la vida, ¿no? El Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces oremos para que se cumpla eso en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús. Obra en nuestras vidas, sé nuestro buen pastor, Señor. Ayúdanos a verte como nuestro buen pastor, acercarnos a ti. Tú eres, Señor, porque tú lo has dicho, tú eres la puerta a las ovejas y tú mismo eres el pastor, Señor. Entonces, ayúdanos, como decía el salmista, Señor, a venir a ti para hallar buenos pastos, para ser pastoreados por ti, Señor, para hallar abundancia en ti, Señor. Obra con poder en cada uno de los que se conecta. Glorifícate en los que nos han pedido por sanidad, Señor. Sigue enviando tu palabra, sigue perfeccionándote en la fe, mis hermanos. Obra con poder en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta narración que está en Juan capítulo 10, pues es la continuación de algo que Jesús ya hizo en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Juan capítulo 10, Jesús ha sanado a un hombre que nació ciego. Es una manifestación poderosísima del Señor y es abrirle los ojos a un ciego, darle vista a un ciego. Y pues muchos ven esta señal y creyeron en él, entre otros pues el mismo ciego. Y la conversación que tiene el ciego con estos hombres que lo increpan, que lo interrogan para ver cómo sucedió esto, pues es espectacular porque él finalmente ejerce la fe en Jesús y es echado de la sinagoga, bueno, echado de este templo, y Jesús va a recogerlo, bueno, va a ir a buscarlo. Pero en este hecho, muchos de los que vieron la señal creyeron en Jesús, muchos otros no. Los que creyeron en Jesús pues no tienen problema, el problema está en los que le increpan por sus enseñanzas. Y aquí Jesús va a hacer una relación directa con lo que en el Antiguo Testamento decían tanto los salmistas como los profetas, y es de un buen pastor, ¿no? Aquí hace una relación directa con ellos, porque ellos obviamente conocen las Escrituras. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, pues está haciendo una referencia directa a lo que ellos conocían hasta ese momento, que era el Salmo 23. Pero hasta este momento, en el Salmo 23, dice que Dios es nuestro pastor, o que Dios sería su pastor. O sea, hasta ese momento
ellos entienden que su pastor es Dios mismo. Pero fíjense que cuando habla de Dios, a veces uno, no sé si, cómo explicar esta parte, y es que cuando hablamos de Dios como, no como con el nombre propio de Dios, sino como Dios, pues pareciera que nosotros creemos en algo que es abstracto, que no es real, que no es tangible. No, que es como un ideal, como algo que nosotros, como una filosofía que nosotros seguimos. Entonces uno dice, no, sí, Dios es mi pastor, ¿no? Como que uno habla de eso en un término lejano, como que no pareciera ser cierto, pero lo decimos como un mantra que repetimos como para que nos vaya bien en la vida, como para sentirnos bien, como para llenarnos de esperanza, como para seguir en la vida. Pero aquí Jesús se está atribuyendo ese título. Y si Jesús dice que Él es el pastor o el buen pastor, entonces tendría que tener un atributo demasiado alto que ellos no quieren reconocer. ¿No? Porque el salmista, en el Salmo 23 que acabamos de leer, pues dice que Dios es nuestro pastor. Entonces ellos que conocen esa escritura casi de memoria, muchos, pues entienden que el pastor es Dios. Entonces cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, Él se está atribuyendo un título que las escrituras le están dando al pastor que ellos conocen, al pastor celestial, y es la deidad o ser igual a Dios. Y esto hará que muchos no puedan recibir a Jesús de esa manera. Es decir, ellos no tienen problema con que Jesús sea un Mesías o un profeta más, pero nunca lo podrán reconocer como Dios. Y si usted sigue leyendo el capítulo 10, pues muchos de los judíos empezaron a rechazar a Jesús por esa razón. Mire lo que dice ahí el capítulo 10, pero desde el versículo 32 y 33. Dice, Jesús les respondió, no, leamos desde el 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso es que ellos le están diciendo acá, en la lectura que acabamos de hacer, dice que él está hablando porque está endemoniado, porque tiene demonio, porque atribuirse ese término es que hasta ese momento ellos entienden que solamente su pastor puede ser Dios mismo. Y Jesús está diciendo, yo soy ese buen pastor, o sea, está haciendo trayendo de las escrituras ese término que para ellos es claro. Entonces, esto que está sucediendo con ellos nos muestra una realidad, que es de lo que estaba tratando de decir al principio. Es una realidad con respecto a lo que nosotros creemos de Dios o nuestra relación con Dios. Parece que la mayoría de personas entienden que la relación con Dios es una relación abstracta, efímera, como distante, que no es tangible. Entonces, eso hará que las personas que se acercan a Dios, entonces empiecen a tener unas deficiencias, como estar vacíos o sentir dolor o nostalgia porque no se sienten plenos en la relación con Dios. Entonces, si alguien tiene esos sentimientos de deficiencia o vacío, o bueno, todo esto que estamos hablando, pues entonces no ha entendido quién es su pastor. Siguen un concepto abstracto. No sé si usted ha escuchado a alguien decir que está pasando por un desierto. Entonces a veces uno escucha a muchos cristianos y le pregunta, ¿usted cómo está? Dice, no, pues bien, pero ahí pasando un desierto, ¿no? Entonces, cuando dice que está pasando un desierto, pues está dando a entender que está pasando por una dificultad, que está teniendo ansiedad, etcétera, ese tipo de cosas. Pero no está entendiendo que realmente cuando lo que Jesús nos está revelando, que lo que hemos hablado en muchas prédicas, es que el Antiguo Testamento, que era sombra de las cosas por venir, pues nos mostraba que, por ejemplo, Dios había libertado a un pueblo de un yugo o de un cautiverio que era Egipto, y que al salir de ese cautiverio ellos tienen que transitar o trasegar por medio del desierto hasta llegar a una tierra que Dios había prometido, una tierra en la que fluía leche y miel. Pues ese cumplimiento lo estamos dando nosotros también.
Porque nosotros cuando entendemos que estábamos bajo un cautiverio, bajo un yugo que se parece al del faraón, que el faraón tenía con este pueblo, pues nosotros estamos subyugados por un gobernador de las tinieblas que se llama Satanás o diablo. Estábamos sometidos bajo ese gobierno. Y Jesús, que en primera instancia es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nos saca de esa región y nos hace pasar por el desierto. Es decir, nosotros estamos transitando por el desierto y vamos caminando hacia ese lugar prometido que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Entonces, decir que estamos en el desierto no quiere decir, es que bueno, sí, realmente estar pasando por el desierto eso traído a nuestra realidad espiritual, pues lo que denota es que nuestra dependencia total con respecto a Dios. Porque ellos salen de ese lugar al desierto y obviamente no hay nada. Toda la dependencia de ellos estaba en Dios, que Dios les proviera agua, que Dios les proviera el alimento, que Dios proviera sombra en el desierto para que no fueran calcinados por ese sol ardiente que estaba todo el día sobre ellos y en las noches ese frío que podría hacerlos morir también. Y es que eso es como algo que es contradictorio en el desierto, es que si en el día usted estaba mucho tiempo bajo el sol puede morir deshidratado por calor, y si en la noche tampoco está cubierto, pues el frío intenso e inclemente podría hacerlo morir de hipotermia. Entonces por todo lado es agresivo el desierto, pero ellos todo eso lo tenían solucionado con un Dios que no era indolente a sus necesidades, porque les daba el agua, les daba el alimento, les proveía de sombra y les proveía de calor en la noche, ¿no? Porque una nube los cubría en el día y una columna de fuego los hacía calentar en la noche y los protegía. Entonces, quien tiene ese pensamiento de pensar que cuando hay cosas o dificultades que le atañen, entonces quiere decir que usted está pasando un desierto, no está entendiendo que realmente todos estamos pasando o vamos de camino por un desierto. Realmente todos vamos de camino por un desierto. Entonces, si nosotros entendemos que vamos por ese trasegar y que el único del cual nosotros tenemos dependencia es Dios, y que Él está diciendo que es nuestro buen pastor, entonces nosotros entenderíamos que nada nos faltará, que podemos recibir esa vida abundante que Él nos ha prometido. Entonces, ¿quién es el que le coloca esos pensamientos contrarios a lo que está diciendo la palabra? Porque eso es lo que está diciendo todo el tiempo. Pues lo primero es la religión. La religión, lo que hemos denominado la religión, pues nos ha establecido unos paradigmas o unos términos en los que quizás nosotros tenemos unas aspiraciones, unos pensamientos que son contrarios a lo que Jesús ha dicho. Porque cuando Jesús habla de la vida en plenitud, no quiere decir que usted no pase por dificultades. Quiere decir que aunque usted pase por dificultades, su esperanza no está puesta, ni sus ojos están puestos en sus circunstancias, sino en lo que Dios puede hacer aún en medio de esas circunstancias. Eso es lo que llamamos religión, que muestra que si usted viene a los pies del Señor, entonces usted no va a pasar por ninguna dificultad. Y el mismo Señor Jesús nunca prometió eso, porque Él dijo: van a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Y otro que produce esa distracción o ese pensamiento que es contrario a lo que Jesús está diciendo es Satanás. Porque ahí en el versículo 10, dice, cuando Jesús dice que yo he venido a tener vida, pero para que la tengan en abundancia, dice, antes de eso dice que el ladrón, haciendo referencia a este ser de la oscuridad, este ser de las tinieblas, solamente tiene una función dentro de este sistema, y es que él ha venido a matar, hurtar y destruir, ¿no? Él quiere matarlo, hurtar su pensamiento, distraerlo, destruir su relación con Dios. Por eso coloca esos pensamientos, y la guerra realmente es una guerra del pensamiento, ¿no? En la que coloca pensamientos. Es que es fácil distraerlo cuando usted, por ejemplo, ve las circunstancias diarias y no mira
al que puede solucionar esa circunstancia o el que lo puede pasar en medio de la circunstancia, ¿no? Ahorita vamos a volver a leer el Salmo porque el Salmo está hablando de todo eso que puede hacer Dios si es que nosotros estimamos que Él sea nuestro buen pastor. Entonces, estar en ese vacío, en esa oscuridad, en esa ambigüedad, debe hacernos preguntar si realmente nosotros nos hemos encontrado con Jesús, si realmente hemos nacido de nuevo o simplemente somos como un seguidor lejano de Jesús. El miércoles estamos hablando de esto, ¿no? En el estudio con respecto a Juan, por ejemplo, y a Pedro, que aunque son dos discípulos, los dos lo seguían de manera distinta. Había uno que estaba con él en todo momento, que entra por el conocimiento que tiene con el sumo sacerdote, está con él en medio de esta dificultad que está teniendo Jesús, aunque él dice no estoy solo, Dios siempre ha estado conmigo, pero Juan ha estado también con él. Y Pedro, que está afuera, calentándose del frío con las otras personas que están afuera, pues es un seguidor lejano, aunque es Pedro. Aunque obviamente sabemos que después Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a ser transformado. Pero nosotros sí tenemos que empezar a hacer ese énfasis en nuestra vida, preguntarnos realmente si somos discípulos de Jesús, si realmente nos estamos pareciendo a Él. Eso también lo veíamos el miércoles. ¿Cómo nos identifica la gente desde afuera? Si nos ven como un seguidor de Jesús, como un discípulo de Jesús o simplemente como un pariente lejano de Jesús que de vez en cuando viene a visitarlo. Y eso hace esa relación íntima de no de visitarlo de vez en cuando, sino de tener la comunión íntima, empezarnos a parecer a Él, pues hará que nosotros entendamos quién es Jesús para nosotros y lo que Él está diciendo aquí en este pasaje que es tan trascendente y poderoso para nuestra vida de fe. Porque Jesús dice que es el buen pastor porque su vida da por las ovejas, no las deja solas. Este concepto es tan importante para la iglesia porque cuando uno piensa en el pastor, entonces mucha gente piensa en la persona que está presidiendo o está dirigiendo la iglesia o el que predica la iglesia. Y obviamente está cumpliendo un rol de pastor porque está pastoreando, pero realmente no es su pastor. ¿No? Normalmente le dicen a uno, mi pastor. No, yo no soy su pastor. Yo soy un encargado de Jesús para ayudarlo a pastorear, pero realmente su pastor es Jesús. Porque si su pastor es un hombre, entonces usted va a tener deficiencias en muchas áreas. Pero si su pastor es Jesús, indefectiblemente nada le faltará, nada le faltará. Entonces, ese rol de pastor que en la antigüedad era un rol legítimo me refiero a que era más identificable, ¿no? Porque, por ejemplo, uno habla hoy de pastor de ovejas, pues no hay tanto. Yo, por ejemplo, no conozco un pastor de ovejas o una persona que se dedique a pastorear ovejas, pues no la conozco. Pero en el tiempo de Jesús era una profesión común, ¿no? Era como hoy en día, por ejemplo, usted sale y se encuentra con un panadero, un carpintero, ¿no? Encuentra uno profesiones por todo lado de gente, costureras, gente que trabaja con las telas, con las maderas, con las carnes. Entonces usted sale y usted dice, usted habla de un panadero, y usted dice, sí, yo conozco como a 3 aquí en el barrio. Pero conocer un pastor de ovejas hoy en día no es tan común. En el tiempo de Jesús era y desde mucho tiempo antes, siempre ha existido ese rol de pastor, ¿no? Por ejemplo, con Caín y Abel, uno era pastor de ovejas. Desde mucho tiempo se conoce ese rol de ser pastor. Y ese concepto del pastoreo, Rubén me estaba diciendo, cuando vio el tema que íbamos a tocar, pues me recordaba de un video que vimos de un hombre que pastoreaba ovejas, que por ahí estar en YouTube, por ahí se los voy a compartir, que venían personas y llamaban las ovejas y no le hacía caso a ninguna. Pero cuando venía el pastor, el verdadero pastor que las pastoreaba y las llamaba a todas, corrían donde estaba él, ¿no? Y es un ejercicio verdadero. Entonces intentaban que otras personas como que agruparan las ovejas. A veces llamaba uno que no es el pastor y por ahí 1 o 2 distraídas pues venían a donde estaba él, pero no todas. Pero cuando venía el verdadero pastor, entonces se venían en manada corriendo todas las ovejas donde estaba el pastor. Y Jesús está utilizando ese término para mostrar que cuando el pastor está
al frente de las ovejas, aunque fueran tonticas, aunque se distrajeran, aunque Él las guía, las atrae, las cuida. Si se va una, pues tiene que dejar a 99, va y se trae a esa, y si se lastimó la trae, ¿no? Esa imagen del pastor trayendo a una oveja perdida sobre sus hombros, pues es un símil de Jesús buscando al hombre que está perdido, a la persona, a la oveja que está descarriada. Y esa imagen que está desde tiempos inmemorables, pues la va a utilizar, por ejemplo, el profeta Ezequiel, ¿no? Esta imagen que vamos a leer del profeta Ezequiel es una imagen clara de que un hombre nunca podrá llegar a ser su pastor. Claro, Jesús, Dios ha puesto como ministerio el pastorado, personas que tratamos de guiar al redil, hacia la verdad que está en el buen pastor. Pero no podemos ser su pastor, porque solo hay uno que es su pastor, y ese es Jesús. Y esto que estoy diciendo es una advertencia que estaba haciendo Dios desde los tiempos de Ezequiel. Mire lo que dice Ezequiel. Esta imagen es preciosa, ¿no? de cómo Dios prometió ser nuestro pastor. Mira lo que dice Ezequiel. Estas hojas se me pegaron acá. Ezequiel en el capítulo 34. Mire lo que dice. Y si puede ir a buscarlo y leerlo conmigo, porque es una porción muy bonita. Porque dice, profecía contra los pastores de Israel, dice en la Reina Valera esta porción. Y empieza a decir así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a las enfermas. No vendasteis ni a la pierniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montones y por todos los montes, y en los collados, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vamos a detenernos un momentico ahí. Entonces, Ezequiel está haciendo una relación con los pastores de ovejas, o sea, esa función de pastorear ovejas, o sea, los animalitos, con los pastores o los que Dios ha delegado que pastoreen a su pueblo. Es decir, a los sacerdotes, a los que fungían como sacerdotes o dirigentes o reyes o profetas que tenían que redireccionar al pueblo hacia lo que Dios había advertido. Entonces dice, como ustedes no lo van a hacer, no lo han hecho, muchas se han perdido y se han descarriado. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de todo lo que está en el reino del norte, todo lo que conocemos como Galilea, con los samaritanos y toda la gente del norte del pueblo de Israel, que por ejemplo cuando se fueron a Siria, pues fueron dispersos por todas las naciones, se mezclaron con otras naciones, introdujeron dioses paganos, otras culturas, ¿no? Y se dispersaron muchos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que muchos griegos vinieron a la fiesta, pues se refiere a muchos de este pueblo que se helenizaron o que se metieron en esos términos griegos de adorar otros dioses o estas cosas, pero que pertenecen al pueblo de Israel. Entonces muchos se descarriaron. Y a muchos no les llegó estas buenas nuevas de la anunciación de que Dios tendría el control como ellos, así como lo tuvo cuando ellos salieron de Egipto y trasegaron por el desierto, también los tendría ahora que estaban en la tierra que Dios les había prometido, porque era la promesa cumplida de Dios en ellos. Entonces, como ellos no supieron pastorear,
¿no? Ni supieron pastorear a los animalitos, como tampoco supieron pastorear a su pueblo. Entonces mire lo que va a hacer Dios. Dice ahí versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oíd pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos sus suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Esto es hermoso porque dicen: no, ustedes, los hombres, no son capaces de hacer la labor que Dios mismo tiene que venir a hacer. Entonces Jesús, cuando viene, está haciendo este cumplimiento, porque Dios está diciendo: como ustedes no fueron capaces de pastorear, entonces yo mismo iré y los pastorearé, y no los pastorearé de cualquier manera, sino los pastorearé con pastos verdes en abundancia, y tendré cuidado de ellas. Y ahí está el cumplimiento en Jesús, ¿no? Porque Él está diciendo esto, que Él mismo vendrá y dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así las reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Aquí está diciendo que cuando Jesús viene, en Juan capítulo 10 dice Jesús: ustedes son mis ovejas y yo soy su pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también tengo que ir por ellas. Está hablando de este pueblo que se esparció por el mundo, este pueblo del norte que se mezcló con todas las naciones, pues está hablando del pueblo gentil. Ahí entramos usted y yo. Y de eso estaremos hablando dentro de 8 días en Villa de Leyva, así que no se pierda esa predica. Dentro de 8 días estamos hablando del ingreso de la plenitud de los gentiles a este redil en el cual entramos usted y yo, gracias a que este pueblo se esparció, gracias a que los pastores no hicieron bien su labor. Entiende que dentro de la voluntad de Dios no hay nada que se le salga de las manos, porque aún este mal trabajo de los pastores de Israel hizo que nosotros entráramos dentro de ese redil como gentiles. Entonces la promesa es que Dios mismo vendría y nos pastorearía. Y eso es lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 10. Yo soy su buen pastor. Es decir, es Dios mismo que vino y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es Dios mismo que vino y habitó entre nosotros y está haciendo ahora la labor de pastor. Y si usted se acerca a Jesús y reconoce que Él es su pastor, nada le faltará. Es decir, no se preocupe por las cosas de abajo. Normalmente lo que nos hace afligir, si así lo pensamos, son las cosas de abajo. ¿No? Que usted dice: bueno, tengo una buena relación con Dios, pero no me está funcionando esto, perdí mi trabajo, no me alcanzan los recursos económicos para pagar mis deudas, o por ahí vino una enfermedad, o por ahí vino una dificultad, una cuestión amorosa. Todas esas cosas van a traer aflicción, pero Jesús lo había advertido, ¿no? En el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupe, yo ya vencí el mundo. Entonces, a veces nosotros nos quejamos es de estas cosas.
¿no? Porque tenemos nuestros ojos demasiado enfocados en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Entonces nos dejamos afligir por eso, más de lo que debería permitirnos. Entonces, en ese sentido, no estamos dejando que Jesús sea nuestro pastor. Es decir, uno podría pensar, Jesús puede entenderme en el ámbito espiritual, pero no me puede entender en el ámbito natural. Ciertas cosas me puede ayudar, pero usted no me podría ayudar. Pero no está entendiendo que Jesús, que para venir a esta tierra, para venir a este universo, se hace en semejanza de hombre y padece todas estas cosas. Por eso el libro de los Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Jesús entiende todas nuestras circunstancias, hasta ese recibo que no se puede pagar o hasta ese hijo enfermo que no se puede sanar cuando lloro, todo eso lo está entendiendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a Él, descansar en Él, colocar todo hasta las aflicciones. Y es que la mayor parte del tiempo estamos siendo afligidos, no por las cosas espirituales, sino por las cosas de este mundo. Entonces, si no nos hemos encontrado con Dios realmente, si no tenemos esa comunión con Dios, aunque tuviera todas las cosas, aunque no le faltara nada en este mundo, nada lo podría llenar tampoco. Entonces, ese es como el caso, un caso para un extremo es que le falte, pero en otro que usted tiene y le sobra y sobreabunda en las cosas de este mundo. Pero los dos extremos, si no está teniendo la comunión con Dios, si Jesús no es su buen pastor, entonces todo le faltará, nada lo saciará, nada lo llenará. Mira lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 13. Marcos capítulo 4. Versículo 13 en adelante. Le dijo el Señor y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Está hablando de la parábola del sembrador. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y la codicia de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Fíjense que en esta parábola, que es la palabra del sembrador, Jesús se las explica y les dice realmente las cosas que ahogan la palabra para que usted permanezca, para que Jesús realmente sea su pastor, son las cosas de este mundo. No, ahí está diciendo. O Satanás viene y le estorba y le quita la palabra, o los afanes de este mundo, o que usted no permanece, que usted no busca, no anhela conocerlo más a profundidad, entonces tiene una raíz que es de corta profundidad y es fácilmente arrancado. No está trabajando también por su fe, no está permitiendo que Jesús, que Dios lo santifique por medio de su palabra. Pero si alguien ha encontrado a Dios por medio de Jesús y entiende que Él mismo es quien está encargado de usted, es quien le pastorea, pues no puede, si no entiende eso, no puede experimentar esa vida en abundancia. Se trata del entendimiento. Porque uno podría pensar, mire, por eso estábamos hablando que algo que hace que se pierda el sentido de lo que Jesús está diciendo es la religión. Porque la religión enseñó que cuando Jesús dijo que Él había traído vida y la traía en abundancia, es que a usted no le faltara nada en cuanto al ámbito natural. Entonces, no me va a faltar alimento, no me va a faltar trabajo, no me va a faltar salud, no me va a faltar esto, no me va a faltar, no me va a ir mal en el amor, me va a ir bien en todo. Entonces uno piensa que eso es la abundancia, ¿no? Que se trata de eso, de tener sus bolsillos llenos.
Entonces, como usted cree que eso es la abundancia, cuando venga una situación contraria a esa, entonces usted no siente la plenitud en Jesús. Usted cree que Jesús no le está cumpliendo, cuando Jesús no le prometió esto, sino que aún en esa circunstancia difícil, si usted está afianzado en Jesús y realmente usted está entendiendo que Él está teniendo cuidado de ustedes en medio de las circunstancias, pues podemos, aún en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, experimentar el gozo. ¿No? Es que el problema no está en las circunstancias ni en la vida que nos tocó, sino que no estamos permitiendo que Jesús sea nuestro pastor. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, cuando está hablando Jesús de las bienaventuranzas. Hay una que es muy particular que a veces no le prestamos atención, y es la que está en el versículo 5 de Mateo 6. Dice ahí en Mateo 6, si es Mateo 6, no es Mateo 5, perdón. Si es en el Sermón del Monte, es que la coloqué, es Mateo 5, versículo 6, y entonces yo anoté Mateo 6, versículo 5, pero es al revés, es en las bienaventuranzas, el Sermón del Monte que llaman, o las bienaventuranzas, en el versículo 5, que es Mateo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién es el que es saciado? Es que eso es lo que es la plenitud de la existencia. Porque nosotros estamos en una búsqueda, lo hablamos hace como 15 días, la búsqueda de tener o de saciarse con cosas. ¿No? Porque hablamos, por ejemplo, lo que la publicidad nos vende, las imágenes en televisión, lo que los medios nos venden, lo que las redes nos venden, es que usted es saciado cuando usted tiene el último celular, cuando usted tiene el último equipo de sonido, cuando usted tiene el último, bueno, lo que le apasione, ¿no? Cuando usted tenga la última camioneta, cuando usted tenga la última casa, cuando usted tenga lo último es lo que le sacia. Y creo que nosotros fuimos educados en esto, ¿no? Porque usted cuando usted es pequeñito, entonces el papá le dice, estudie para que usted sea alguien en la vida. Entonces usted estudia porque usted quiere ser alguien y termina su bachillerato y dice, no, pero todavía no ha terminado de estudiar, le falta la universidad. Y va a la universidad, no, usted no ha terminado porque le falta el posgrado. No, usted no ha terminado porque le falta la maestría. No ha terminado porque le falta el doctorado. No ha terminado porque ahora le toca, ¿no? Y por otro lado, entonces, bueno, eso es por el ámbito educativo, pero por este lado, entonces usted tiene que casarse, ¿no? Entonces cuando la chica cumple 25, bueno, ¿para cuándo el novio? Y se casa, y para cuándo cuando pues, se novia, y para cuándo se van a casar, y se casan, y para cuándo el hijo, y tiene el hijo, y para cuándo la parejita, y tiene la parejita, entonces cuándo la finca, y tiene entonces es muy difícil saciarse. Dice el proverbista que esto de saciarse es como una, ¿cómo se llaman esas? Una sanguijuela que tiene 2 hijas, que dice dame, bueno, se me olvidó el versículo, y nunca se sacia. Nunca se puede saciar por este medio. La única forma es saciarse, porque dice los que tienen hambre y sed, ¿pero de qué? De justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues miremos lo que dice Romanos capítulo 3. Entonces sí hay que empezar a mirar cómo Jesús nos está hablando. Porque dice los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cuál es la justicia? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que son saciados? Los que tienen hambre y sed de esta justicia, la justicia que es tener la fe en Jesús.
La fe en Jesús es la justicia de Dios. Y dice, si usted tiene hambre y sed de esa justicia, ¿qué es tener hambre y sed de esa justicia? Pues que todos tengan la fe en Jesús. Entonces, es saciado. Entonces, porque no solo le sirve a usted, sino a todo el que es tocado por usted. Y verdaderamente es saciado al hacer la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted realmente experimenta la fe en Jesús, esa es la primera justicia que usted experimenta, ¿no? Porque usted es justificado por la fe en Jesús. Entonces, cuando usted cree en Jesús, por eso Jesús está haciendo manifestación de señales, por eso está hablando como habla, por eso está diciendo que Él es el buen pastor, por eso Él sana a un ciego, para que por medio de esa señal nosotros abramos nuestros ojos y veamos que Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo que vino y habitó entre nosotros. Por eso si usted sigue leyendo Juan capítulo 10, los fariseos que escuchan la conversación de Jesús con el ciego, le dicen, ¿es que acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dice, si ustedes no fueran ciegos, si ustedes fueran ciegos tendrían perdón, pero como dicen que ven, pero no creen en mí, entonces sus pecados permanecen, porque no están creyendo en Jesús. Y nunca son saciados, porque ellos practican una religión, y esa religión se volvió un estorbo para acercarse a Jesús, se volvió una piedra de tropiezo para acercarse a Jesús. Y esa piedra de tropiezo hizo que no vieran al Mesías prometido en las Escrituras y el cumplimiento de todo lo que decían las Escrituras en Jesús. Entonces Jesús fue tropiezo. Por eso dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Porque puede ser un tropiezo si usted no está entendiendo cómo habla la Escritura. Si no entiende que Jesús es Dios, entonces cuando Jesús se atribuye un término como ese, en el que Él dice que, o sea, se atribuye esa deidad divina, pues entonces usted lo que va a hacer es tomar piedras como ellos y querer apedrearlo. Pero si entiende quién es Él, si se acerca a Él, si cree en Él, si tiene hambre y sed de justicia, entonces será saciado, entonces Jesús será realmente su pastor. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia más bien para ayudarlo a usted a que cumpla ese propósito, a que ejerza la fe en Jesús legítima, que tenga nueva vida, nazca nuevamente, tenga la comunión con Jesús y pueda entregar todas sus cosas en manos del Señor? Ese es el oficio de la iglesia. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué es lo que usted siente que le falta? ¿O qué es? Por eso, fíjese que nosotros no predicamos más de otra cosa que lo que dice la Biblia y de Jesús. No podemos dejar de hablar solamente de Jesús, de este crucificado, resucitado, del perdón de pecados, de la vida en plenitud, pero la vida espiritual en plenitud. Y si Jesús es su Señor, pues nada le faltará. Terminemos leyendo el Salmo 23. Y eso es lo que Él promete para los que han recibido a Jesús. Y ese es el título de la prédica. Permita que Jesús sea su pastor. Permita que Jesús sea pastor. ¿Cómo se le permite? Pues cuando usted entiende que Él tiene cuidado de usted, que lo traerá, que lo pastoreará, que como dijo en Ezequiel, Él mismo vendría, Dios mismo. Los hombres no son capaces de pastorearlo como Jesús lo pastoreará. Por eso Él se va a tomar ese atributo de ser pastor y nos va a pastorear todo el tiempo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo primero. Entienda que decir nada me faltará no quiere decir que no va a pasar por circunstancias, sino que la plenitud existencial en usted espiritualmente nunca le faltará. Porque dice acá, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, el alimento estará siempre fresco, estará ahí. El Señor dice, no se preocupen por estas cosas por las cuales se preocupan la mayoría de la gente, ¿no? Que ustedes son más que el alimento y el vestido. Y aquí está diciendo que si Él es su pastor, Él lo hará descansar en pastos y en aguas de reposo. Es decir, usted tiene que preocupar por estas cosas. Confortará mi alma. No, también en las cosas del alma. Porque uno dice, no, bueno, me sacian las del espíritu y las del alma también. En experimentar una relación en plenitud. Eso lo hablábamos el sábado con los jóvenes, ¿no? Cuando uno encuentra otra persona
que tiene ese mismo criterio que teme a Dios, que ama a Dios, pues cuando se encuentran dos personas así, pues eso también es plenitud del alma, y Dios también nos ayudará con esas situaciones del alma, esos dolores existenciales que a veces vienen y que uno no haya descanso, pues en Él podemos hallar descanso. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ya entendemos que esas sendas de justicia es servirlo a Él, hacer la obra para que otros vengan y crean en Jesús y sean justificados por Jesús. Esas son las sendas de justicia, y lo hacemos por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mire, este verso es súper clave, porque ¿qué sería lo más terrible que nosotros podamos experimentar? El temor a la muerte. Pero aunque ande por ese valle de sombra, usted sabía que este es valle de sombra de muerte, porque cuando la gente no ha venido o no ha ejercido la justicia en Dios, permanecen en muerte espiritual. Es lo que dice Efesios capítulo 2. No, están muertos espiritualmente, y nosotros caminamos por ese valle de sombra de muerte y no tenemos mal alguno. Primero, porque Él está con nosotros, y porque nuestro anhelo es que otros vengan a la justicia de Dios, es decir, salgan de esa muerte espiritual. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No, para Dios no es indiferente que nosotros, hay días en los que estamos desinflados, como decimos nosotros, o nos sentimos bajos de nota, pero Él dice que nos infundirá, ¿no? Nos infundirá el aliento, su vara y su callado. Con ese callado es que el pastor atrae a las ovejas, ¿no? Cuando se intentan ir por otro lado, las jala con ese callado y les infunde aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay gente que lo angustia, pues Dios aderezará mesa en su presencia, pero también en presencia de sus angustiadores. Sus angustiadores verán cómo Dios le bendice a usted, cómo su mesa estará rebosando siempre, porque Él lo prometió. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Con qué lo ungió Dios? Ahora lo unge con el Espíritu Santo. Por eso su copa siempre está rebosando. ¿Se acuerda que Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta? Si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Porque somos ungidos por el Espíritu Santo. Entonces rebosa esa copa. De su boca solamente sale cosas de bendición, solamente sale justicia. Eso es lo que Él dice. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos viendo la bendición sacerdotal y el deseo de que el rostro de Dios resplandezca, que Él tenga misericordia de nosotros, que nosotros por fin podamos tener la comunión con Él y que podamos ser bendecidos, que Él tenga misericordia de nosotros? Pues está hablando de eso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Yo no tendré que buscarlas, ellas me seguirán a mí, y en la casa de Dios moraré por largos días. Es decir, desde ahora nosotros ya estamos morando en esos lugares celestiales. Por eso dice que nosotros fuimos bendecidos en lugares celestiales. Ya desde ahora experimentamos la presencia de Dios. Desde ahora la iglesia es la presencia de Dios en este lugar, y nosotros ya habitamos en medio de esa santidad, en medio de esa presencia. Ya en nosotros se está cumpliendo este salmo. Entonces permita que Jesús sea su pastor y tenga plenitud en su vida. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que si usted no lo está experimentando, entonces lo puede experimentar hoy. Desde hoy usted se puede acercar a Él y venir a Él y recibirlo como su pastor. Entienda que Él es su pastor, y si Él es su pastor, nada le faltará. Padre Celestial, nosotros te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que estás haciendo en nosotros, por tu amor, por tu misericordia, porque ahora nosotros podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Podemos venir delante de ti y entender que tú eres nuestro pastor, que tú estás pendiente de nuestras necesidades, que tú infundes aliento, que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Que si tú eres nuestro pastor,
nosotros podremos andar aún en medio de ese valle de sombra de muerte, que tú confortarás nuestras almas, que tú nos guiarás por sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre. Que tu vara y tu callado nos infunden ese aliento y que tu misericordia nos hallará, nos alcanzará. Y moraremos para siempre en tu casa, Señor, aun cuando tú nos llames de este lugar, moraremos eternamente contigo, Señor. Bendice, Señor, en esta mañana cada uno de los que vendrá, de los que vienen esta mañana buscando de ti, Señor, a cada uno de los que anhelan conocerte, de los que anhelan tener la relación íntima contigo, de los que anhelan buscarte. Llénanos, Señor, de tu plenitud. Ayúdanos a verte realmente como nuestro pastor. Ayúdanos a acercarnos a ti y recibir y ser reconfortados en nuestro espíritu y primeramente por tu palabra que nos da estas promesas, que nos da, Señor, este aliento de vida, que nos fortaleces día con día, Señor. Aún en el día malo, Señor, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a verte obrar en todas nuestras circunstancias, hasta en las malas, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Aún en esas cosas tú te glorificarás, Señor. Todas las cosas obrarán para bien a los que te aman, Señor. Entonces glorifícate, Señor, aún en medio de dificultades, en medio de lo que estemos experimentando el día de hoy, que seas tú obrando, Señor, derribando, Señor, toda obra de Satanás, todo lo que no es tuyo, todo lo que ha venido a menoscabar nuestra fe, a dañar, a inquietar lo que tú has colocado, lo que se ha sembrado, Señor. No permitas que esa semilla que ha sido puesta en nosotros, Señor, sea quitada, Señor, sea derribada, sino que permanezca, que nosotros podamos ser tierra fértil, donde tu palabra produce fruto, Señor, y no solamente un pequeño fruto, sino fruto en abundancia, Señor. Ayúdanos, bendice a tu pueblo, obra con poder en esta congregación, Señor. Ayúdanos a ser guía de otros, a ejercer tu justicia, a llevar a otros por esa senda de justicia para que crean en ti, para que te conozcan y para que tengan vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están conectados por internet, que sea tu palabra llegando hasta cada punto, Señor, glorificándote en cada uno de ellos, dando frutos, Señor, y a los que se conectarán a futuro, que seas tú obrando, enviando esta palabra, Señor. Que sea tu espíritu obrando en cada uno de nosotros, convenciéndonos realmente de pecado, justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a reconocerte como nuestro buen pastor, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos a la iglesia en Villa de Leyva y guíanos por sendas de justicia. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Recibe este culto, Señor, que con todo gozo nosotros preparamos para ti, que sea como olor fragante subiendo delante de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga un domingo bienaventurado, que nosotros podamos acercarnos a Él como nuestro buen pastor y permanezcamos en Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga, un abrazo gigante. Nos vemos el miércoles 7:30, estaremos en el estudio del Evangelio de Juan. Próximo domingo estaremos, Dios mediante, en Villa de Leyva, en el culto presencial. No se lo pierda, va a ser un tiempo hermoso. Que el Señor nos hable por su palabra y seamos edificados, que cada día estemos más afianzados en nuestro buen pastor. El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos miércoles. Todas las bendiciones. Chao, mis hermanos. Un abrazo. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo,
Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame. Tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame. Tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero.